Saludos, mis hermanos y amigos. La voluntad de Dios es un tema muy amplio, muy amplio. Cuando pensamos en el Dios todopoderoso, en el Dios omnipotente, en el Dios para el cual nada es imposible, pensamos y decimos, bueno, todo lo que Dios quiere se hace. Es decir, la voluntad de Dios. Sin embargo, debemos recordar algo y bien claro, pero bien claro. La voluntad de Dios no siempre se hace, no siempre es así. Dios ha dado a la humanidad, al hombre, libre albedrío. Y ese libre albedrío, el poder de decidir, el poder de que el hombre tome sus decisiones, es el poder más grande que tiene la humanidad. Nosotros decidimos si obedecer a Dios o rechazar a Dios. Nosotros decidimos si creerle a Dios o no creerle a Dios. Es nuestra decisión. Pero la voluntad de Dios es clara. En primera carta a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 2, leo los versos 3 y 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4 dicen: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense, el Señor quiere que toda la humanidad sea salva. ¿Qué significa? Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Nadie. Dios quiere que la humanidad entera habite con Él por la eternidad. Dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero no se cumple. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el poder de decidir, de tomar decisiones. Usted elige, yo elijo. Usted escoge o usted rechaza. Yo escojo, yo rechazo. Dios nos da su palabra y nosotros decidimos qué hacer con la palabra de Dios. Si obedecerla o desobedecerla. Sí. Dios nos ha dado ese poder, pero su propósito, es decir, su voluntad es que toda la humanidad sea salvos. Pero Él nos advierte que la mayoría de la humanidad no será salva. Sí, la mayoría de la humanidad estará en el infierno. Dice el Señor que ancho es el camino y ancha es la puerta de la desobediencia. Sí, ancho es el camino y la puerta de la desobediencia. El camino de la religiosidad, el camino de los placeres, el camino del ego es ancho y la puerta es ancha. Pero dice, angosta la puerta y angosto el camino. Muchos irán por la puerta ancha, el camino ancho. Y pocos son los que van por la puerta angosta y el camino angosto. ¿Por qué? Porque el camino ancho es el camino de los placeres, el camino de dar al cuerpo lo que te pida, el camino de mi propia religión, es decir, tengo mi Dios adecuado a lo que yo quiero, a mi religión, no el Dios bíblico, sino el Dios que yo he fabricado. Y el mundo va tras eso, el mundo va creyendo que es para agradar a Dios, rechazando su palabra. Para eso va el mundo. Ancho es el camino, ancha es la puerta, pero angosto es el camino que lleva a la salvación y la puerta que lleva a Él. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Fíjense. Y el que recibe a Cristo rechaza pues el camino mundano, el camino de los placeres, el camino del ego. Ya no tiene el camino de lo que yo quiera. Ahora tiene el camino de lo que Dios quiere. Es decir, buscando la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios.
Esa es la diferencia entre los que buscamos la voluntad de Dios y los que buscan la voluntad humana, lo del hombre, la de la filosofía, la que lleva a la perdición. Entonces, no siempre la voluntad de Dios se hace. No siempre. Miren, en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10 de Mateo. Voy a leer aquí, de Mateo 6, perdón, Mateo 6. Mateo 6, el verso 10. Dice así la palabra de Dios. Jesús está enseñándonos el Padre Nuestro, la oración modelo o el modelo de oración, como quieran llamarlo. Pero dice en una frase de la enseñanza, dice, verso 10, 6:10 de Mateo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, el creyente debe aprender a orar en yo tengo al Señor peticiones. Le pido al Señor por esto, esto y aquello. Y yo pienso que estoy pidiendo bien. Yo pienso, estoy pidiendo algo para esto, algo para aquello. Y Dios escucha mi oración. Y cuando le digo al Señor, hágase tu voluntad, le estoy diciendo, Señor, si yo estoy equivocado en lo que estoy pidiendo, si estoy equivocado en lo que voy a decidir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y es la enseñanza del Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Porque mis hermanos y hermanas, el Señor sabe lo que hay para mañana, para pasado. Yo pienso que lo que estoy pidiendo es correcto, pero Dios sabe que eso no me va a hacer bien. Entonces, oro, le pido a mi Dios que me provea, ¿no? Que me provea, que me dé eso que le estoy pidiendo. Pero Dios dice, eso que estás pidiendo no es lo correcto, no está bien, ¿no? Y yo le digo, Señor, está bien. Eso es lo que yo te pido, Padre. Pero, Señor, si lo que estoy pidiendo no es lo correcto, no está bien para mí, hágase tu voluntad. Es decir, Señor, lo que tú quieras. Salomón decía, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, reconozco que Él es Señor, que Él es Dios y que su voluntad siempre es perfecta y correcta. Por eso el Señor nos dice que cuando estemos orando, estemos pidiendo algo, nuestra oración debe ser, hágase tu voluntad. No como yo quiera, Señor, sino como tú quieras. Y el Señor Jesucristo varias veces nos dio ejemplo de eso. Estaba en la cruz el Señor. Vamos a Lucas, capítulo 22 de Lucas. Estando en la cruz el Señor, 22, verso 42. Fíjense, Lucas 22, verso 42. Está el Señor hablando con el Padre antes de morir en la cruz. Y dice, Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Fíjense, él está pidiendo al Padre. Era muy duro lo que estaba soportando el Señor ahí. Un dolor tremendo. Y saber que el Padre se iba a separar de él, ¿no? Y es la oración. Padre, si es posible, que yo no sufra ese dolor. Pero él le dice, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Él está pidiendo al Padre no pasar por ese sinsabor, por el dolor más profundo, que no se separe de él. Pero Padre, hágase tu voluntad. El Señor lo practicó. Él pide, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando
aprendemos a orar de esa manera, cuando aprendemos a orar diciéndole al Señor, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, significa que como cristianos estamos madurando, estamos creciendo. Dios nos está verdaderamente perfeccionando. Cuando aprendemos a orar, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. En Juan, capítulo 6 del Evangelio, según San Juan, leo los versos 38 y 39. Fíjense, dice el Señor. Juan 6, 38 y 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vino a hacer la voluntad del Padre. Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Mientras Él caminó en esta tierra, siempre anduvo según la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, Él que era Cristo y nosotros que somos sus discípulos, los cristianos, si queremos realmente ser bendecidos y ser de bendición, de la misma manera debemos andar en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre. Sí, Señor, yo te pido esto, yo quiero esto, pero Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. A veces tenemos miedo de decir eso, tenemos miedo. Conversando con hermanos me dicen, pastor, pero no es falta de fe. No es falta de fe orar y decirle al Señor, hágase tu voluntad. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando le decimos al Señor, estamos pidiéndole por algo o por alguien y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Significa fe, confianza. Porque le estoy diciendo al Señor, Señor, confío en que tú haciendo tu voluntad harás mucho mejor de lo que yo te pido. Porque tú sabes todo, Señor. Nada es imposible para ti y tú siempre harás lo correcto, Señor, y tu voluntad es la mejor. Eso significa, hágase tu voluntad. En Efesios, capítulo 5 de la carta a los Efesios, quiero leerles aquí, mis hermanos, Efesios 5. Voy a leer aquí, de Efesios 5, desde el verso 15. Efesios 5, desde el verso 15, nos dice el Señor, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La mejor manera de aprovechar el tiempo, nos dice la Escritura, es ser entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, mis hermanos, sí. Cuando estamos orando, pidiéndole dirección al Señor, ¿cuántas veces hemos pensado que todo lo que vemos, ¿no?, es lo que nos imaginamos?
y estamos pidiendo y lo que pensamos, convencido de lo que es correcto, correcto lo que estamos pidiendo, correcto. Pero pasa el tiempo y ¿saben qué decimos? Ah, gracias Señor por no haberme dado lo que te pedí. Porque si me hubieras dado eso, Dios mío, ¿cómo estuviese yo? ¿Cómo estuviera yo? ¿Verdad? Ah, gracias a Dios que nunca, perdón, gracias a Dios que nunca en el Señor puedo decir, ah, Señor, todo lo que yo te he pedido me has dado. Gracias a Dios que no nos ha dado tantas cosas. Porque Él sabe, hermanos. Él sabe. Oh, cuántas veces, Señor, gracias por no haberme dado aquello. Gracias, Señor. Y usted también, estoy seguro. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Por eso debemos aprender a pedir, Señor, que se haga tu voluntad. No como yo quiero, no como yo te pido, sino como sea mejor, que se haga tu voluntad. Cuando aprendamos a orar y confiar de esa manera, ténganlo seguro que veremos las maravillas de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis hermanos.